además de los glóbulos rojos a través de la sangre, va viajando otro tipo de célula. Y ese otro tipo de célula son las plaquetas, además también acompañadas por los glóbulos blancos. En esta oportunidad vamos a centrar nuestro estudio en la función de las plaquetas. Entonces, por supuesto que vamos a estar hablando del proceso de hemostasia y los anticoagulantes fisiológicos. Hay tres elementos que permiten determinar y observar que yo me encuentro ante un sangramiento de carácter arterial. Primero, es un sangramiento que es abundante, es mucha la cantidad que está saliendo. Segundo, es una sangre que se ve de un rojo brillante. Y hablamos de una sangre con un color rojo brillante porque está cargadita de glóbulos rojos que están con oxígeno. La sangre oxigenada se ve de ese color. Eso es importante considerar, porque muchas veces uno puede tomar un examen de sangre de gases arteriales y si la sangre me sale muy oscura, yo puedo dudar de si efectivamente yo saco una muestra de arteria o de vena. Que es de carácter pulsátil, clara y evidentemente estamos observando cómo tengo presencia de pulso. La cosa es, ¿cómo paramos esta cuestión? Porque por supuesto yo les podría decir, no, es que tenemos que poner un apósito y comprimir fuertemente. Pero eso es resorte del ramo de urgencia. Lo que nosotros tenemos que buscar el día de hoy es lograr explicar por qué y de qué manera se va a frenar el sangramiento de manera, digamos que automática por parte de nuestro cuerpo y qué mecanismos nuestro organismo va a activar para poder frenar este proceso. A saber, vamos a hablar a la hemostasia en relación al proceso de la prevención de pérdida de sangre. ¿Ya? Hablamos de hemostasia como el proceso en general que permite que nuestro cuerpo pierda la menor cantidad de sangre posible. Para ello, se van a generar 4 principales procesos, y esto es requete importante que lo tengamos en consideración. ¿Por qué? Porque de estos 4 procesos que se encuentran dentro de la hemostasia, vamos a conversar de todos y cada uno de ellos con bastante detalle. Vamos a ver que en términos generales vamos a estar observando 4 procesos. Primero, el espasmo vascular. Y el espasmo vascular, finalmente uno lo puede, digamos que explicar o definir como que el vaso sanguíneo se va a contraer. Porque, por supuesto, entre más se contrae, pasa una menor cantidad de sangre y a menor cantidad de flujo, menor cantidad de sangramiento. También vamos a observar que se va a formar el tapón plaquetario, donde vamos a observar que ciertas células van a tapar el vaso sanguíneo dañado. Pero ojo, es distinto al coágulo. Una cosa es el tapón de plaquetas y otra cosa es el coágulo sanguíneo. Es como si, por ejemplo, yo me estuviera metiendo a la tina y me doy cuenta que al meterme a la tina, el agua se va. Pucha, ¿qué vamos a hacer? Mientras tanto, yo empiezo a buscar el tapón de goma, me voy a dar cuenta que, pucha, no está el tapón de goma por ninguna parte. ¿Cómo puedo yo prevenir que el agua se me vaya por la tina? Yo le pongo el talón a la salida del agua. Aquí va a ocurrir lo mismo. Va a haber la formación de un tapón de plaquetas que busca única y exclusivamente frenar el sangramiento en lo agudo y en lo inmediato. Y otra cosa es la formación del coágulo sanguíneo, porque el coágulo sanguíneo es una sustancia que tapa por completo el vaso dañado para prevenir la pérdida de sangre. Y finalmente, lo que vamos a encontrar es que se debe producir una proliferación de tejido fibroso. ¿Por qué? Porque es necesario poder reparar la zona que está dañada, y esto es evidente. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar toda la vida con un coágulo tapando una herida, sino que yo tengo que renovar el tejido. Sin embargo, cuando yo renuevo ese tejido, me voy a dar cuenta que va a ser un tejido probablemente muy fibroso, probablemente muy duro respecto a lo normal. Es por eso, por ejemplo, que cuando uno tiene un paciente hospitalizado por mucho tiempo, o es un paciente que ha estado por un largo tiempo sometido a muchos exámenes de sangre, donde yo lo estoy pinchando a cada rato las venitas, es altamente probable que después ese paciente me cueste pinchar o yo sienta que las venas están más duras. Porque, ojo, uno sí puede sentir las venas más duras de poder
atravesarlas con la aguja. Y eso puede ser porque probablemente el tejido ha sido herido tantas veces que ese vaso sanguíneo busca protegerse y cómo se protege generando un tejido fibroso. Por lo tanto, son los 4 diferentes procesos que vamos a ver en el gran macro llamado hemostasia. Y como les comentaba recién, vamos a conversar de cada uno de ellos. El primer gran proceso que vamos a ver durante la hemostasia es primero el espasmo vascular. ¿Cómo se produce esto? Primero, evidentemente vamos a darnos cuenta que hay un daño de la pared del vaso sanguíneo. Hay algo que lesiona ya sea la vena o la arteria. Pero cuando se produce eso, de manera automática se produce la contracción del músculo liso. Porque si yo contraigo el músculo liso, el lumen de ese vaso sanguíneo se hace más pequeñito, por lo tanto hay un menor flujo de sangre y un menor sangramiento. Ojo, si ustedes se dan cuenta, yo en todo momento he hablado de vaso sanguíneo. Ahora, alguien me puede decir, oiga, profe, ¿por qué usted habla de músculo del vaso sanguíneo? Se supone que las arterias tienen solamente músculo liso. Eso no es correcto. Hay que saber tanto que las arterias como las venas, ambas tienen músculo liso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que a nivel arterial el músculo liso es más grande. Eso para que lo tengan en consideración. Pero a nivel de las venas, igual vamos a encontrar músculo liso. Más pequeñito, más delgado, menos abundante, menos desarrollado, pero está igual de presente. Por lo tanto, cuando tengo que se produce algún daño de la pared del vaso sanguíneo, sea vena o arteria, el músculo se contrae, ya sea de la arteria o de la vena, según corresponda, haciendo que haya un menor flujo y por lo tanto un menor sangramiento. Pero la pregunta ahora es, ya, listo, yo ya tengo súper claro que cuando tengo la herida de un vaso sanguíneo, este vaso sanguíneo se contrae, su músculo liso se aprieta. Pero la pregunta que viene ahora es, ya, ¿y por qué es que este vaso sanguíneo se contrae y se aprieta? Porque tenemos 4 diferentes elementos que van a provocar el espasmo vascular. Primero está el espasmo miógeno. Y esto se refiere a que el vaso sanguíneo por sí solo se contrae. Cuando el vaso sanguíneo lo dañamos de manera directa, directamente, comillas, ese vaso sanguíneo, por supuesto aquí comilla, piensa, reacciona a través de la contracción. Pero además también nos vamos a dar cuenta que se produce la liberación de factores autacoides. Ya empezamos a complicar la cosa. ¿Qué cosa es un factor autacoide? Un factor autacoide es un tipo de mediador de contracción vascular que viene desde una zona muy cercana y que está dañada. Por ejemplo, si tengo este vaso sanguíneo y ustedes se dan cuenta que solamente en este sector tengo el rompimiento del vaso sanguíneo, es altamente probable que, voy a cambiar un poquito el color, voy a poner un color azul, 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 dijo mi hija, azul. Es altamente probable que, si bien es cierto, puede aquí está la herida que genera el sangramiento, es altamente probable que en todo esto igual yo tengo un traumatismo, igual tengo una lesión de las células, no rotas, pero igualmente inflamadas producto de un eventual golpe o alguna situación puntual. Y resulta que desde este sector, que está muy cercano a la herida, se genera el factor autacoide, que al mismo tiempo genera también contracción del vaso sanguíneo. Además también, se produce un estímulo de la contracción producto de los reflejos nerviosos. El hecho de sentir dolor genera que el paciente tenga una vasoconstricción. Además también, las plaquetas van a liberar el tromboxano A2 y el tromboxano A2 es una sustancia vasoconstrictora. Ahora, ¿qué cosa es el tromboxano A2? Lo vamos a conversar más ratito, pero sí tenemos que saber que las plaquetas, aquellas encargadas de formar el tapón plaquetario,
en conjunto con formar el tapón plaquetario, también estimulan el espasmo vascular al producir la liberación del tromboxano A2. Luego vamos a observar que existe una segunda etapa o un segundo proceso, más que etapa, un segundo proceso relacionado con la hemostasia, que es la disminución del sangramiento. Este lo vamos a llamar la formación del tapón plaquetario. ¿Cómo se produce esto? El tapón plaquetario es literalmente un tapón cuando el vaso sanguíneo se encuentra con un daño que es pequeño. Está habitualmente formado por plaquetas. Ahora, ¿qué son las plaquetas? Las plaquetas son un tipo de célula muy particular de nuestro organismo, que por cierto, también son llamados los trombocitos. Y resulta que estos trombocitos, también llamados plaquetas, es decir, los encargados de formar el tapón plaquetario, son generadas a partir del megacariocito. Ahora, ¿quién es el megacariocito? El megacariocito es un tipo de célula que proviene desde la célula hematopoyética pluripotencial que se encuentra ubicado en la médula ósea. Es decir, que hablábamos de esta célula precursora hematopoyética pluripotencial, que se transformaba posteriormente en la unidad formadora de colonia esplénica, que después nos íbamos para arriba para formar glóbulos rojos. Esta vez vamos a seguir un camino un poco distinto. Vamos a seguir el camino que está marcado dentro de este cuadro, donde vamos a observar que esta célula precursora hematopoyética pluripotencial se va a transformar nuevamente en la unidad formadora de colonia esplénica, pero esta vez el estímulo que se va a observar no va a ser la ausencia de oxígeno, sino que va a ser la pérdida de sangre. Entonces eso va a generar que esta unidad formadora de colonia esplénica se transforme en la unidad formadora, bien digo, de colonias de megacariocitos. Luego, este megacariocito queda dando vuelta por la sangre para posteriormente transformarse en plaquetas. Además, también se calcula que existen entre 150.000 a 300.000 de estas plaquetas y pasan a la sangre cuando se contrae el capilar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si no hay espasmo vascular, no podría tener tapón plaquetario. Ese es el primer elemento que vamos a observar de cómo se comienzan a correlacionar los procesos. Mientras tanto, les insisto, la plaqueta libera el tromboxano A2 que genera el espasmo vascular. A su vez, el espasmo vascular genera la contracción del capilar, haciendo que pasen a la sangre. Aquí en esta esquemita podemos ver aproximadamente cuál es la relación que existe entre el tamaño de estas plaquetas y de los glóbulos rojos. Pero por supuesto, como ya nosotros en la clase anterior estuvimos describiendo y comentando cada una de las partes del glóbulo rojo, también debemos hacer lo mismo que las plaquetas. Y hay que entender que primero, las plaquetas no poseen núcleo. ¿Por qué? Porque esto permite que tengan un mayor espacio y también, por supuesto, una mayor flexibilidad. Porque tienen que ser capaces de, por ejemplo, meterse al interior de un capilar para poder frenar y evitar el sangramiento que pudiera aparecer desde un capilar. Además, también tiene elementos llamados actina-miosina. Debemos decir que son proteínas contráctiles, que por una parte favorecen en la contracción muscular esquelética, cardíaca y lisa. Pero también vamos a darnos cuenta que estas plaquetas también tienen actina-miosina. Y también contienen otro elemento contráctil, otra proteína contráctil que es llamada la trombostenina. Entonces ya comenzamos a darnos cuenta que hay algo en algún momento que va a hacer que la plaqueta se apriete. ¿Qué cosa es? De momento no lo sé, pero nos vamos a dar cuenta un poquito más adelante. Además también poseen restos de aparato de Golgi y restos de retículo endoplasmático. Sí tienen enzimas que son capaces de almacenar el calcio.
¿Por qué le hace falta calcio? Porque, por supuesto, al tener actinamiosina, va a requerir de calcio para activar estas proteínas. Además, también contiene mitocondrias, que evidentemente permite sintetizar ATP. Además, también tiene un sistema enzimático para prostaglandina. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un sistema que permite la liberación de mediadores inflamatorios. ¿Qué quiere decir? La plaqueta, cuando aparece, es capaz de liberar mediadores de inflamación. Uno de ellos es el que permite la reacción de la contracción del vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque estimula la reacción del músculo lisovascular. ¿Cómo se llama esta prostaglandina que genera la contracción del músculo lisovascular? Ya lo dijimos, el tromboxano A2. De forma simultánea, también nos vamos a dar cuenta que tiene una estructura llamada el factor estabilizador de fibrina, también conocido como el factor 13. ¿Qué hace este factor estabilizador de fibrina? Su nombre lo dice. Estabiliza la red de fibrina. ¿Qué es eso? Paciencia, ya la vamos a conocer. Y luego tenemos finalmente que la plaqueta también posee factores de crecimiento. ¿Por qué? Porque necesita tener la capacidad de comenzar a reparar el tejido de manera inmediata. Como también les comentaba, también es importante que la plaqueta sepa dónde formar este tapón plaquetario. Yo no puedo formar tapón plaquetario porque sí. Porque si yo formo un tapón plaquetario porque sí, yo podría eventualmente tapar una arteria o un vaso sanguíneo que no corresponda. Por lo tanto, la plaqueta tiene que ser capaz de diferenciar entre un tejido sano y un tejido dañado. ¿Qué es lo que hace? La plaqueta en su parte externa tiene una glucoproteína de membrana en la parte externa. Y esta glucoproteína de membrana, digamos que es una especie de sensor de superficies, donde esta proteína que se encuentra por fuera de la membrana de la plaqueta comienza a tocar superficies. Y si se da cuenta que la superficie está sana, sigue de largo. Pero si se da cuenta que la superficie está dañada, se adhiere y se pega al tejido dañado. Entonces, ¿qué permite, o mejor dicho, qué elemento favorece que no se formen tapones plaquetarios porque sí? La capacidad de la plaqueta de diferenciar el tejido sano del tejido enfermo. ¿Y cómo lo hace? A través de esta glucoproteína de membrana. Además, también posee fosfolípidos que van a estar activando el proceso de coagulación. Aproximadamente viven cerca de 8 a 12 días y se eliminan a través de macrófagos tisulares. ¿Qué quiere decir? Que cuando una plaqueta ya cumplió su función o ya cumplió cumplió su fecha de vencimiento, un macrófago, que es un glóbulo blanco, lo va a fagocitar y lo va, comillas, a hacer desaparecer porque se lo va a comer. Ahora, ¿qué ocurre? Recién les comentaba que se va a observar que se produce un proceso bastante particular, donde vamos a observar que la superficie vascular dañada es detectada por esta, como les comentaba, glucoproteína de membrana. ¿Cómo lo hace? Resulta que el vaso sanguíneo, recuerden que si yo fuera capaz de cortar un filete, una rebanada de vaso sanguíneo, yo vería una capa más interna, una capa interna, luego vería una capa intermedia, vamos a cambiar un poquito el color, una capa intermedia, que está aquí marcada en color verde, y también tengo una capa más externa, también otro color distinto, una capa más externa. Hasta aquí estamos pensando que estamos viendo un vaso sanguíneo como si estuviera sacando una rebanada o un filete de vaso sanguíneo. Ahora, esto es como un tubo. Sin embargo, a ese tubo yo tengo que darle un soporte, tengo que darle un sostén. Y ese sostén va a ser el colágeno. Entonces el colágeno
va a formar una especie como de malla, y esa malla va a estar rodeando el vaso sanguíneo para evitar que colapse dentro de sí mismo. Cuando yo tengo que un vaso sanguíneo se daña, el colágeno queda expuesto. Entonces, la proteína de membrana de la plaqueta detecta el colágeno. Entonces la proteína dice, chuta, porque se supone que el colágeno no está expuesto. Y si el colágeno está expuesto, es porque la capa del vaso sanguíneo está dañada. Es como si, por ejemplo, ustedes estuvieran en sus casas y ustedes logran ver desde el techo, desde arriba de su casa, ustedes logran ver parte del piso del baño o de la cocina. Entonces alguien tiene que decir, oye, es que ¿sabéis qué? Si yo miro desde el techo, no debería por qué ver la cocina. Significa entonces que tengo un hoyo a nivel del techo. Entonces voy a repararlo. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Cuando la plaqueta detecta al colágeno, entonces se da cuenta que es un vaso sanguíneo que está dañado. Cuando este vaso sanguíneo detecta la superficie vascular dañada, ¿qué es lo que hace? Cambia de estructura. Porque cuando cambia de estructura, permite poder acomodarse de mejor manera a la herida. Si la herida tiene una forma irregular, yo necesito que la plaqueta también se convierta de forma irregular. Y de hecho, se logra observar que además de poder crecer de manera irregular esta plaqueta, también le aparecen los pseudópodos. ¿Qué son los pseudópodos? Los pseudópodos son una especie como comillas de patitas que le aparecen a la plaqueta. Entonces, estos pseudópodos le permiten a la plaqueta, comillas, poder caminar a través del tejido dañado por encima de las otras plaquetas para poder entre sí comenzar a adherirse y formar entonces este tapón dañado, este tapón. Además también, en conjunto con observar que tiene la capacidad de crecer regularmente, que tiene la capacidad de poder caminar a través del tejido dañado y se adhiere de buena manera al tejido dañado, también esta plaqueta se va a contraer. ¿Y por qué se va a contraer? Por efecto de proteínas contráctiles. ¿Como quién? Como la actinamiosina, además de la trombostenina. Además también, esta plaqueta, cuando detecta una superficie vascular dañada, es decir, cuando la glucoproteína logra tener contacto con el colágeno, dando indicativo de una lesión, desde la plaqueta se libera el llamado el factor de von Willebrand. ¿Qué significa eso? El factor de von Willebrand es un tipo de mensajero que permite que las plaquetas entre sí se adhieran más fuertemente. Entonces uno puede entender que cuando la plaqueta toma contacto con el colágeno, detecta un vaso sanguíneo dañado, entonces se mete de manera irregular, o mejor dicho, para no confundirlo, cuando yo me refiero a manera irregular, se refiere a siendo una forma definida para tapar esa lesión. Plaquetas empiezan, comillas, a caminar hacia los pseudópodos. Además, también la plaqueta se aprieta. Y además, también la plaqueta libera el factor de von Willebrand para que las plaquetas que vayan llegando se puedan pegotear más fácilmente. Y además también, se genera la liberación de ADP y del tromboxano A2. Estos dos elementos, el ADP y el tromboxano A2, activa y despierta y llama a otras plaquetas cercanas para que también lleguen para formar este tapón plaquetario. Y ojo, recordemos que este tromboxano A2, además de activar plaquetas cercanas, también favorece el vasoespasmo. Todo esto va a permitir que nosotros podamos estar haciendo el cierre de roturas pequeñas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, una rotura de probablemente a lo mejor yo golpear muy fuerte la mesa, puede eventualmente haber roto algún capilar en mi cuerpo, pero como es un vaso sanguíneo dañado muy pequeñito, el tapón plaquetario es suficiente para evitar el sangramiento. Y luego tenemos el tercer elemento relacionado con el proceso de la hemostasia, la disminución del sangramiento. Y aquí vamos a hablar de la coagulación sanguínea.
El coágulo es una red de fibrina que atrapa, bien digo, a las células sanguíneas, plaquetas y plasma. Insisto, el coágulo es una red de fibrina que atrapa en su interior células sanguíneas, como por ejemplo glóbulos rojos. También atrapa plaquetas y por dentro atrapa el plasma. ¿Cómo se da acá? Primero, hay un factor estimulador. Y ese factor estimulador va a ser el mismo vaso sanguíneo que se lesionó. O también puede ser la exposición del colágeno hacia una plaqueta. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta que el factor que estimula el inicio de la coagulación es que la plaqueta detecta un tejido dañado o que la plaqueta toma contacto con el colágeno o también la plaqueta toma contacto con el aire. No tiene por qué la plaqueta tocar el aire. Y si entonces la plaqueta toca el aire es porque tengo una herida que está abierta al exterior. Nos vamos a dar cuenta que cuando tengo un daño que es leve, este proceso se demora en iniciar cerca de 1 o 2 minutos. Entonces, es cosa que nos demos cuenta. ¿Cuántas veces nosotros, a lo mejor alguno de ustedes ha estado en la cocina pelando algo para el almuerzo y sin querer se pasa a llevar y hay un pequeño sangramiento, pero que por lo general no dura más allá de 1 o 2 minutos? ¿Por qué? Porque el inicio de la formación del coágulo dura justamente de 1 o 2 minutos. Pero cuando tengo daños sanguíneos más severos, se espera que el inicio de la formación del coágulo comience incluso a los 20 segundos. Luego se espera que aproximadamente cerca de los 3 a 6 minutos ya se haya rellenado por completo el vaso sanguíneo con un coágulo. Y luego, a partir del minuto 20 al minuto 60 más o menos, se produce la llamada retracción del coágulo. ¿Qué vamos a lo siguiente? Voy a bajar un poquito la pantalla y voy a mostrar acá a través de la pantalla algo súper artesa, pero que creo que es lo suficientemente interesante como para poder entenderlo. Ahora, tengo por acá plaquetas, tengo por acá otra plaqueta y tengo por acá un par de glóbulos rojos, otro glóbulo rojo, otro glóbulo rojo. Entonces, esto es lo que tengo acá ahora. Insisto, lo que está en verde son las plaquetas, lo que está en amarillo son las hematías. ¿Ya? No encontré esponja roja. Pero resulta que, como ustedes se dan cuenta, tal como les comentaba recién, el coágulo finalmente no es la aglomeración de estas células, sino que el coágulo es cuando estas células se encuentran dentro de una red, que va a ser finalmente esto que está acá. Ahora, esta red, ¿qué es lo que hace? En su interior tiene plasma. Si ustedes se dan cuenta, de hecho, incluso, ustedes son capaces de ver parte de mi cara a través de esta red. Por lo tanto, eso significa que si ustedes ven mi cara, la sangre aún podría circular. Bueno, por lo menos circula menos sangre. Ya al circular menos sangre hay menos sangramiento, pero no lo daba por completo. Ahora, ¿se acuerdan que yo les hacía mención a que la plaqueta tiene actinimiosina? Bueno, resulta que cuando tengo la formación de esta estructura, que se encuentra de plaquetas y glóbulos rojos dentro de esta red, la plaqueta activa la trombostenina más la actinamiosina y comienza a apretar esta red. Y al comenzar a apretar esta red, hace que este coágulo sea más pequeñito, pero al comenzar a apretarse comienza a escurrir todo el plasma. Y si escurre todo el plasma, escurre todo el líquido. Entonces lo que antes era un coágulo como moldeable, maleable o blando, como si fuera un slime, ahora es una cosa que está más pequeña, pero más rígida y está más compacta. ¿Por qué esto es importante? Porque en conjunto con el proceso de contracción de estas
de estas plaquetas que hacen que este coágulo sea más pequeñito, resulta que en este punto el vaso sanguíneo en su cara interna ya se pegoteó a este coágulo. Entonces se produce un proceso que es súper interesante. La retracción del coágulo, la que está... Vamos a compartir pantalla nuevamente. La retracción del coágulo, que es este último punto que está acá abajo, genera finalmente dos fenómenos. Que el primero es comenzar a sacar todo el agua de este coágulo y de manera simultánea comenzar a contraer hacia adentro el vaso sanguíneo, haciendo entonces que lo comienzo a arrastrar. El tema está, porque todo esto que nosotros hemos conversado hasta ahora es la parte fácil. El tema está en que para poder permitir este proceso existe una cantidad enorme y gigante de diferentes factores de coagulación. Y también te vamos a dar cuenta que diferentes factores reciben diferente nombre. Oh, se me fue esa raya, nada que ver. Por ejemplo, el fibrinógeno también se conoce como factor 1, la protrombina se conoce como factor 2, el factor tisular se conoce como factor 3, el calcio como factor 4, el factor 13 se conoce como factor estabilizador de fibrina. Vamos a ver lo siguiente, ¿cómo es que se produce el mecanismo de la coagulación sanguínea? Primero, debemos observar que existe un daño tisular, un daño del tejido. Entonces, cuando tengo un daño del tejido, se activan los factores procoagulantes. ¿Cómo ocurre esto? Porque la plaqueta toma contacto con el colágeno, reconoce que está dañado el tejido, entonces la plaqueta llama a más plaquetas y de forma simultánea la plaqueta libera tromboxano A y el tromboxano A produce entonces la contracción del vaso sanguíneo. Pero este daño tisular va a generar la activación de una cascada muy compleja. Y esta cascada muy compleja va finalmente a terminar en la formación del llamado activador de protrombina. Entonces, el daño tisular produce una cascada muy compleja, una cascada con muchas cosas, y al final de esa cascada yo voy a encontrar el activador de protrombina. ¿Por qué es importante este activador de protrombina? Porque el activador de protrombina permite transformar la protrombina en trombina. Insisto, el daño tisular genera la aparición de una cascada muy compleja de muchos factores, que se encuentran acá, que terminan en la formación y síntesis del factor activador de protrombina. ¿Por qué es importante este factor activador de protrombina? Porque este factor activador de protrombina permite que la protrombina se transforme en trombina. Ahora, ¿qué monos pinta la trombina? ¿Y por qué es importante tener trombina? Porque finalmente la trombina permite que el fibrinógeno se transforme en fibras de fibrina. Y esto se ve entonces acá. Como les comentaba, hay diferentes procesos, diferentes factores que van a dar lugar a lo siguiente. Fíjense bien, y quiero, chiquillos, que aquí bien digo, pongan la mayor de las atenciones y como siempre les digo, pierdan el miedo a leer estos tipos de mapas, porque cuando uno lo lee sin miedo, se lo va a entender de mejor manera. Primero, tenemos que aparece la protrombina. La protrombina se expone al activador de protrombina y el calcio. Entonces, cuando la protrombina se ve expuesta al activador de protrombina y al calcio, se transforma en trombina. ¿Esto por qué es importante? Porque la trombina, a su vez, transforma el fibrinógeno en los monómeros de fibrina.
¿Por qué es importante el monómero de fibrina? El monómero de fibrina es importante porque cuando se expone al calcio, permite la formación de las fibras de fibrina. Y aquí vamos a estar observando que son enlaces débiles. Ahora, para ir poniéndole una correlación a esta película. ¿Se acuerdan recién cuando yo les comentaba que teníamos nosotros un coágulo como blandito en su interior lleno de agua, porque era una red eh, antes de apretarse? Bueno, ahí es porque tengo fibras de fibrina, enlaces débiles, enlaces que permiten mantener reunidas las plaquetas, glóbulos rojos y otros elementos, pero como son enlaces débiles, es una red que está bastante amplia y lacia. ¿Cómo logro esa fibra de fibrina? Por efecto del monómero de fibrina. Mientras tanto, la misma trombina que permite que el fibrinógeno pase a monómero de fibrina, la trombina también estimula al factor estabilizador de la fibrina activado. Y este factor estabilizador de la fibrina activado permite la formación de la fibra de fibrina en fibrina entrecruzada. ¿Se acuerdan cuando les decía que en un momento teníamos una especie de coágulo que estaba como blandito? Insisto, era formado por fibras de fibrina. Pero cuando yo comienzo a apretar este coágulo, porque las plaquetas activan la actina-miosina, de forma simultánea, tengo que estas fibras se entrecruzan y al entrecruzarse más, apretan esta red. Y al apretar la red más el efecto contráctil de actina-miosina hacen que escurra todo el agua. Que de manera simultánea, la fibrina entrecruzada, que es cuando se apretuja esta red, haciendo que salga todo el líquido, esta misma fibra entrecruzada te libera más trombina. Entonces, entre más trombina, más fibra de fibrina, entre más fibra de fibrina, más fibrina entrecruzada. Entre más fibrina entrecruzada, más trombina. ¿Cómo se llama esto? Feedback positivo. Es decir, el crecimiento de la formación del coágulo permite que el coágulo siga siendo entonces más grande cada vez. Ahora, ojo, ¿eh? Aquí apareció un actor que no sonaba de ninguna parte, el fibrinógeno. Bueno, el fibrinógeno es sintetizado en el hígado. Entonces, como le estaba diciendo recién, esta red de fibrina atrapa las células sanguíneas, plaquetas y el plasma. Necesito bajar un poquito acá. Activar sonido. Viene por si acaso más ratito una imagen con sonido, ¿eh? Y estas plaquetas siguen liberando el factor 13. Este factor 13 permite un mayor entrecruzamiento de las fibras y de forma simultánea permite la activación de la actina, miosina y la trombostenina. Entonces, esta red se encuentra en su interior con plaquetas, las plaquetas liberan el factor 13, este factor 13 estimula el entrecruzamiento de fibras, estimula la actina, miosina y trombostenina, entonces se comienza a contraer la fibra de fibrina, generando que se elimine el suero, es decir, el plasma que se encontraba dentro de este coágulo, lo que entonces permite que sea una masa más compacta que se adhiere al vaso sanguíneo. Y además también, como veíamos y observábamos recién, la misma fibra de fibrina entrecruzada permite el incremento de la producción de trombina, generándose entonces acá, como yo me ponía, un feedback positivo. Es decir, en palabras sencillas, una vez que comienzo a apretar esta red y una vez que yo hago escurrir el agua por efecto de la fibra que se entrecruza con mayor fuerza y la actina-miosina, formo un coágulo. Y entre más coagulación tengo, más coagulación estimulo.
Pero ahora, si la historia ha sido complicada, hagámosla, por supuesto, un poquito más compleja. Porque nosotros hemos dicho, no, sí, lo que pasa es que es importante que la trombina se transforme en protrombina, porque yo tengo factores que terminan acá. Pero ahora viene otra consulta, pues ya. ¿Y cuáles son los factores que permiten que lleguemos hasta la trombina? Primero vamos a observar la cascada de coagulación extrínseca. Cuando tenemos la cascada de coagulación extrínseca es porque se está activando la coagulación por efecto de un trauma de la pared vascular, un trauma de tejidos o bien por liberación de factor tisular. Veamos acá. Vamos a observar que se produce un traumatismo en algún tejido. Ese traumatismo en el tejido genera una tromboplastina tisular, que es un factor de aviso, es un aviso de alerta de que hay un tejido dañado. Resulta que este factor tisular permite que el factor 7 se transforme en el factor 7 activado. Y este factor 7 activado hace que el factor 10 se transforme en factor 10 activado. Luego, el factor 10 activado, por efecto del factor tisular, el calcio y el factor 5, me forma el activador de protrombina. Luego, este activador de protrombina permite que la protrombina pase a trombina. Y aquí entonces tenemos otro feedback positivo, porque a mayor trombina, mayor factor 5. A mayor factor 5, mayor activador de protrombina. Y entre más activador de protrombina, mayor paso de protrombina a trombina. Así que entonces puedo generar más factor 5. Entonces aquí también tenemos nuevamente un feedback positivo. A este le vamos a llamar la cascada extrínseca de coagulación. Es decir, vamos a también terminar con la formación de trombina, pero ahora estoy partiendo desde un traumatismo tisular, pero siempre termino acá en la trombina. Pero también tenemos la cascada de coagulación intrínseca. La cascada de coagulación intrínseca es aquella que se da por un traumatismo de la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la plaqueta toma contacto con el colágeno. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar que el factor 12, por efecto de que el colágeno toma contacto con la plaqueta, se transforma en factor 12 activado. Este factor 12 activado se activa con el cianidógeno del APM, permitiendo que el factor 11 pase al factor 11 activado. Este factor 11 activado hace que el factor 9 pase a factor 9 activado. De forma simultánea, vamos a observar que estoy acá. Que el mismo traumatismo de la sangre, es decir, cuando tengo contacto con el colágeno, se produce la activación de los fosfolípidos de las plaquetas. ¿Por qué esto es importante? Porque el fosfolípido de la plaqueta permite el paso del factor 10 al factor 10 activado. Y como dijimos, el factor 10 activado genera la síntesis del activador de la protrombina. ¿Para qué? Para el activador de la protrombina genere que la protrombina pase a trombina. Es decir, si ustedes se dan cuenta, tanto en la cascada extrínseca, que está por acá, terminamos en trombina, y en la cascada intrínseca también terminamos en trombina. Si nosotros fuéramos capaces de meter las tres cosas conversadas, se vería algo como esto. Aquí ustedes están observando la famosísima, y hay que reconocer, maldita cascada de coagulación. Estamos observando primero, acá abajo,
cómo la trombina genera la fibra de fibrina entrecruzada. Pero resulta que esto es la película. Esta es la historia. Pero siempre antes de una película hay una precuela. ¿Cuáles son las precuelas? Lo que ocurre antes. Y tengo dos versiones. La versión llamada vía extrínseca, que es la que se encuentra por acá, que es la extrínseca, y también tengo la que está por acá, que es la vía intrínseca. Sea como sea, ambas terminan siempre a nivel de la trombina. Ya. El tema está en que nosotros hemos conversado todo este rato de cómo formar un coágulo y cómo parar el sangramiento. Pero también tenemos que pensar lo siguiente, resulta que en algún momento ese coágulo va a dejar de hacer falta, porque en algún momento el tejido va a estar reparado. Entonces, ¿cómo hacemos para destruir el coágulo? Porque si yo tuviera la capacidad de formar coágulos, bacán, no tengo sangramientos. Pero es posible que pueda formar muchos coágulos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? También tenemos que conversar respecto a cómo desarmar un coágulo. En palabras sencillas, si yo quisiera sacar todo lo que se encuentra acá adentro, yo debería romper esta red, porque si yo rompo esta red, la rompo, todo lo que está adentro se me arranca, se me escapa y se me desarma. Eso es lo que vamos a conversar ahora, de cómo generar la destrucción de este coágulo. Ojo, hasta acá que es un elemento conocido. Dejemos que la protrombina permite la formación de trombina, la trombina hace que el fibrinógeno pase a monómero de fibrina, el monómero de fibrina produce la fibra de fibrina y luego la misma trombina estimula al factor estabilizador de fibrina activado para que esa fibra de fibrina se transforme en fibras de fibrina entrecruzada. Hasta ahí nada distinto. Sin embargo, hay que conversar de cómo destruyo esta red. Nuestro cuerpo tiene una estructura llamada plasmina. La plasmina destruye la fibra de fibrina entrecruzada. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene la plasmina? La plasmina viene del plasminógeno. ¿Y de dónde viene el plasminógeno? Viene del tejido dañado. Entonces uno dice, buena, pues. Entonces, cuando yo tengo un tejido que se daña, el mismo tejido dañado activa la coagulación. Pero el mismo tejido dañado sabe que una vez que se genera el coágulo y se repara el tejido, es importante sacar ese coágulo. Entonces nos vamos a dar cuenta que, insisto, el tejido dañado libera el plasminógeno produce plasmina y la plasmina libera la fibra entrecruzada. De forma simultánea, nos vamos a dar cuenta que la plasmina bloquea el fibrinógeno. Así que la plasmina, además de destruir la fibrina entrecruzada, también disminuye el fibrinógeno. Ya menor fibrinógeno, menor monómero de fibrina, a menor monómero de fibrina, menor fibra de fibrina y menor fibra de fibrina entrecruzada. Por si eso fuese poco, ¿ustedes se acuerdan que la trombina permite que el fibrinógeno se transforme en monómero de fibrina?
Y además también la trombina permite que la fibra de fibrina se transforme en una fibra anticruzada por efecto de este factor estabilizador de fibrina activado. Bueno, resulta que toda la trombina que yo no haya utilizado, toda la trombina que me sobró, también me bloquea el fibrinógeno. Por lo tanto, la trombina sobrante me bloquea el fibrinógeno, dejo de producir monómeros, dejo de producir fibrina, dejo de entrecruzar las fibras, la fibra se rompe y el coágulo se desarma y se libera. Ya, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar reposar las neuronas por 5 minutos.